decirles a ustedes, como resultado de lo que Dios creo yo que me guió para que esta mañana comparta parte del Evangelio. Bien, la temática va a estar en Mateo 14, 22 al 33, un pasaje prácticamente que ustedes han estudiado en los Journey Group posiblemente, y quizás en algún otro tiempo han escuchado un mensaje, y el título, la temática es Jesús es más grande que mis temores. Así que abran sus Biblias en Mateo 14 y ahí vamos a ir, ahora que sí voy a robarle una palabra al pastor Miguel, vamos a ir desempacando, me gusta esa palabra, vamos a ir desglosando, desvainando, no sé, hay muchos sinónimos, pero el punto es de que vamos a ir viendo cada uno de los pasajes y llegar a una conclusión al final. Así es de que no pierda esa idea, Jesús es más grande que mis temores. Cuando estamos en circunstancias que sobrepasan nuestra resistencia como seres humanos, a veces nos decimos, yo creo que no puedo más, me voy a rendir. Esta circunstancia es demasiado grande para mí. En ese momento, esta frase se aplica. Jesús es más grande que todas las circunstancias adversas que nosotros podamos enfrentar. Regularmente nosotros nos preguntamos, ¿saldré de esta situación? ¿Cómo lograré salir de esta situación? ¿Hará algo Jesús en medio de esta dificultad, circunstancia o problema que yo tenga? Ahora, por un lado, quiero que piensen en esto. Hay un evento en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, donde Jesús invita a sus discípulos a pasar al otro lado del mar de Galilea. Y de repente se desata una enorme tormenta y Jesús iba con ellos. Al ver que los discípulos se ahogaban y luchaban, él está dormido, pero al los discípulos tratar de sobrevivir a aquella tempestad, levantan a Jesús y hasta cierto punto le reclaman, le dice, Señor, pues, ¿qué pasó? ¿No ves que estamos a punto de morir y tú prácticamente no has estado haciendo nada? En el versículo 41 de Marcos 4 dice, entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesús se para y dice, alto, y el agua y la tormenta prácticamente se detuvieron de alguna manera. Ahora, Jesús es capaz de hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Pero hay que hacer una cosa, hay que darle la oportunidad de que Él nos demuestre de lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos temores, de alguna o de otra manera. Tenemos temor a la muerte, tenemos temor e inseguridad de perder nuestro trabajo el día siguiente, tenemos temor a tener un accidente aparatoso que podamos perder alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Tenemos temor a quedar solos? Hay muchos temores que como seres humanos tenemos. Espero que usted sea de los que diga, yo no tengo temor. Posiblemente muy dentro de usted sí tiene temor. Por ejemplo, Josué tuvo temor cuando tenía que cruzar y heredar la tierra para los hebreos, y Moisés ha muerto. Moisés siente temor y dice, no, yo creo que yo no soy capaz, ¿cómo voy a regresar a Egipto para liberar al pueblo hebreo si realmente escapé? O sea, no creo yo, no soy la persona, Señor, envía a alguien más. Gedeón se sintió pequeñito por sus temores que tenía. Y Elías, después de hacer una gran demostración del poder de Dios, huye, digo yo entre comillas, como un cobarde porque Jezabel lo está persiguiendo. O sea, estaba lleno de temores. Ahora, cuando se hace el temor presente en nuestra vida, la pregunta es, ¿cómo respondemos al temor? Esa es la gran pregunta en esta mañana. John Arbor, un escritor, pastor, creo que es pastor de la iglesia presbiteriana ahora en Manola, California, ha escrito varios libros y escribió un libro que lo leí y me encantó.
no sé dónde quedó, se me extravió de la biblioteca, pero se llama If you want to walk in the water, you need to get out of the boat. Si tú quieres caminar sobre el agua, tienes que saltar fuera del bote. Interesante. Él dice que tú puedes quedarte en el bote o salir fuera del bote. Ahora, la historia que vamos a ver en Mateo tiene que ver con eso. 11 de los discípulos se quedaron en el bote y nada más uno, el más atrevido, se lanzó para caminar con Jesús sobre el agua. Mire, vamos a ver algunas acciones de Jesús en el milagro en el que Jesús camina sobre el agua. Ahora, dos acciones interesantes. Primero, Jesús insistió en invitar a los discípulos a que se subieran al bote, y luego enseguida Jesús se acerca a ellos. Pero vamos con esta idea de Jesús, primero les insiste. Hay un comentarista que dice que Jesús los forzó, o sea, como que prácticamente los obligó, por así decirlo. Mire lo que dice el Mateo 14:22, Reina Valera 60. Enseguida, ¿pero enseguida de qué? Bueno, en la parte de atrás del texto nos dice que Jesús alimentó a 5,000. Se acababa de hacer un milagro. Enseguida va a ser otro milagro. Dice, enseguida Jesús hizo subir a sus discípulos, entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Imagínese nada más por un momento y póngase usted en el lugar de los discípulos, que les dice, súbanse en la barca, porque voy a atender yo algunas cosas que tengo que atender aquí en tierra. Y los discípulos, pues, obedientes, se suben a la barca. Ahora, como a las 3 de la madrugada, según algunos comentaristas dicen que empezó esa gran tormenta en el cual los discípulos se llenaron de gran temor. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué Jesús insiste? Yo me pregunté, ¿por qué Jesús insiste? Quizás necesitaba tomarse un tiempo de descanso y reflexión. Quizás, o por otra parte, la multitud lo quería hacer rey de manera rápida. O Jesús quería que los discípulos encarnaran el milagro que está anterior y que pusieran en acción la fe en esta situación que estaban enfrentando, que era muy difícil. Por otra parte, también pensando en la alimentación de los 5,000 que Juan nos relata, dice que Jesús para probarlo sabía lo que iba a hacer. Interesante, ¿no? O sea, ¿por qué insiste Jesús en que se vayan ellos solos y no se va él con ellos? No sé, simplemente son algunas conjeturas mías. El asunto es de que no les dice el por qué, pero quizás al final lo podemos descubrir el asunto del por qué. Ahora, el versículo 23 y 24, noten lo que dice, si tiene su Biblia abierta, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Había dos opciones para los discípulos. La primera es quedarse dentro del bote o saltar del bote, porque la tormenta era terrible, era recia, por así decirlo. Ahora, una de las cosas interesantes es de que si Jesús te invita, es que de alguna manera la presencia del Señor iba a estar presente en la situación que ellos iban a enfrentar. Esa es una enseñanza que podemos aprender. Jesús siempre está a cuidado sin que nosotros nos demos cuenta. A veces pensamos que Él no está haciendo algo, pero el Señor está al cuidado porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendráis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él nos promete su presencia. Entonces, una vez que los discípulos se quedaron en el bote para ellos era el lugar seguro. Era el lugar menos peligroso, era la opción óptima, por así decirlo. Los discípulos posiblemente llegaron a la conclusión de que quedarse en el bote era la mejor opción para ellos. Pero, Pedro, el atrevido de Pedro, no ve el bote como una opción,
sino ve el hecho de caminar sobre el agua como su opción primordial. Interesante. ¿Cuál es la alternativa cuando nos encontramos en medio de una gran tormenta? ¿Qué alternativas tenemos nosotros? ¿Cuál es el bote que nos da la seguridad? De manera metafórica, el bote es ese lugar donde nos sentimos seguros. De hecho, el libro de John Herbert, hay un capítulo que le llama Baked Potato en inglés. En español no me memoricé cómo lo tradujo, pero dice que a veces somos como un big potato, ¿no? Interesante, no les puedo relatar un poquito más de eso. La lección principal aquí, de alguna manera, no es si Pedro tenía la suficiente fe para caminar sobre el agua, sino al contrario. Sí es posible superar cualquier problema de manera espectacular con Jesús. No era el asunto de que si la fe de Pedro era suficiente o no era suficiente. El asunto es que Dios es más grande de la situación en la tormenta en la que yo me encuentro. Ahora, Jesús no pretendía que los discípulos caminaran sobre el agua. Recuérdense, Jesús jamás los invita, les dice, hey, vengan a caminar conmigo para tener una experiencia extraordinaria. ¿Les gustaría experimentar esto junto conmigo? No vemos que jamás Jesús los invita. Pero Pedro le dijo, Señor, si tú eres, yo rápidamente estoy presto para caminar. Por otra parte, Jesús le concede la petición a Pedro y los demás pudieron haber hecho lo mismo. Pudieron haberle dicho al Señor, Señor, si Pedro le das la oportunidad de que camine, pues yo también quiero caminar contigo. Pero los demás no dijeron absolutamente nada. No quisieron dejar sus temores a un lado. Pedro por un momento agarra los temores, los hace a un lado y dice, yo quiero caminar contigo, Señor. Y los demás discípulos se quedaron así como atónitos, incrédulos. ¿Irá a caminar o no irá a caminar? ¿Qué estará pensando Pedro? ¿Cómo él puede caminar? Ellos sabían que Jesús era Dios, el Dios triuno. Pero se quedaron en el bote de la comodidad. Aquí estamos cómodos. No queremos salir del bote de nuestra comodidad. Ahora, la tesis del mensaje. ¿Cómo respondo o cómo respondes a tus temores cuando soy confrontado por Jesús, cuando estoy cómodo en el bote de mi seguridad? Porque de alguna manera el Señor prácticamente los confronta, porque al final del texto, de los textos de este relato dice, hombres de poca fe, ¿cómo no tuvieron la suficiente fe? Bien, la primera manera de responder en cuanto al temor, cuando soy confrontado por Jesús, es simplemente, hermanos, pues no hacer nada. ¿Para qué? No hacer nada con mis temores, aunque sé que me controlan y me impiden avanzar. O sea, sé que tengo temores, pero no quiero hacer nada con ellos. Sus temores internos salieron a la luz en la circunstancia en la que ellos estaban atravesando cuando esa tormenta estaba recia. ¿Qué pasa cuando nosotros nos quedamos sin hacer nada en el bote? Cuando tú y yo nos quedamos sin hacer nada, acontecen tres cosas. Primero, cuando te quedas en tu bote, bloqueas tus temores. O sea, no dejas que tus temores salgan, sino que te quedas con ellos mismos, con tus temores. Por ejemplo, nuestros temores nos limitan. Nosotros establecemos los límites de los temores, no los temores establecen los límites en nosotros. Nosotros de alguna manera, con nuestras acciones, limitamos no ir más allá de los temores, sino que los temores de alguna manera nos controlan. Nuestros temores no nos impiden avanzar a donde nosotros quisiéramos avanzar. También, por otra parte, no podemos experimentar la libertad para avanzar más allá de los temores. Yo les pregunto, ¿están conscientes de que ustedes y yo tenemos temores? Yo soy una persona que soy temerosa. Para tomar una decisión lo pienso 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchas veces.
Para tomar una decisión, pienso, ¿qué pudiera pasar con esto? ¿Qué pudiera pasar con aquello? ¿Qué pudiera pasar con aquello? ¿Qué pudiera pasar con aquello más? No es que no tenga fe, sino quizás de alguna manera yo veo la fe en términos de calcular. Si doy este paso puede acontecer esto, si doy aquel paso puede acontecer aquello. Lo contrario a mi esposa, yo creo que ella tiene hasta cierto punto el don de la fe que dice, vamos, dale, avancemos, en el camino vemos, en el camino rectificamos. Yo no, espérame. Yo no pienso de esa manera. Yo quiero estar seguro que el paso que dé sea un paso firme. De alguna manera, creo que hasta cierto punto tengo esos temores en mí. No sé si usted no los tiene, pero hermano, si usted no los tiene, yo le recomiendo que haga una cosa. Dedíquese a escribirnos un libro, porque eso sería una excelente receta. ¿Cómo vencer los temores? Yo sería el primero en leerlo. Sería interesante, ¿no? Porque pues imagínese tantas experiencias que usted vive y ya logró vencer los temores y agarra una serie de pasajes de la Biblia que hablan del temor y sería un excelente estudio, ¿no? Erwin McManus, un pastor en Los Ángeles, dice que tus temores establecen tus límites de tu libertad. Así que posiblemente nos veríamos llenos de temores, atrapados en el bote de los temores, por así decirlo. Estaríamos anclados sin poder salir. Si pusiéramos en la mano izquierda los temores y en la mano derecha el bote, ¿cómo manejaríamos eso? Por ejemplo, el temor a la soledad y en el bote, pues las relaciones insanas. O sea, no puedo tener relaciones insanas por temor a que me lastimen, o no puedo tener buenas relaciones por temor a que me lastimen porque ya me ha lastimado demasiado. El temor a cambiar. Bueno, y si no cambio, pues no soy productivo, soy improductivo. El temor a ser vulnerable, pero ¿cómo voy a ser vulnerable? ¿Cómo me van a ver llorando? Wow, pues son hábitos que de alguna manera me van a hundir más. El temor a, ¿y qué tal y si fracaso? Y por otra parte, ¿cómo manejo la imagen? ¿Qué irán a decir de mí? ¿Qué irán a pensar de mí? Cuando mis temores me bloquean de alguna manera, por lo regular aparece la pregunta, ¿qué sí? ¿Qué hubiera pasado si? ¿No se ha preguntado eso? Pues pregúnteselo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera casado con su primer novio o su primera novia? O no me digan que nomás tuvieron uno o una. Yo tuve más de una. Bueno, Verónica lo sabe. Pero, ¿qué hubiera pasado? El otro día le pregunté a mi esposa, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera casado contigo? Dijo, pues Samantha y Isabel no hubieran nacido. Le digo, pero hubiera nacido alguien más. Le digo, bueno, en eso tienes razón. ¿Qué hubiera pasado si hubieras aprovechado la oportunidad de avanzar hace muchos años? ¿Dónde estarías ahora? Por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa en el seminario en el 1993 en San Antonio, que no era universidad, era Hispanic Baptist Theological Seminary, había un profesor que ya se retiró, no voy a decir su nombre, pero él tenía un DMin, un doctorado en ministerio, en aquellos entonces, ¿no? Hace muchos años lo había sacado. Y yo no sé por qué en cada clase siempre nos decía que era muy difícil, que era muy complicado, que era muy difícil sacar una maestría y que era muy complicado sacar un doctorado, que él fue el único dentro de bastantes anglosajones, que era el único que estaba en la fila. Y híjole, como que esa idea de repente la vas haciendo tuya y es muy difícil, es muy complicado. Y la gran mayoría que salíamos en aquel entonces, que terminábamos la escuela, ninguno se atrevía a ir más allá, porque lo mirábamos como, esto es imposible. De hecho, yo y Verónica perdimos una gran oportunidad. Nos dieron una beca completa para ir a Howard Payne. Y yo dije, no, el inglés, ¿cómo le voy a hacer? Ya estoy casado, tengo que mantener a mi esposa. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera ido a Howard Payne? Las cosas hubieran sido diferentes. Pero simplemente no pasó nada porque me quedé cómodo, porque no quise, porque yo mismo me limité.
yo mismo limité mi capacidad intelectual de decir, ahora sí como cuando juega la selección mexicana, ¿no? Sí se puede, o sí se pudo. O sea, interesante. Estos 11 hombres, cuando te quedas en tu bote, hermano, no puedes ver que Jesús pasa por donde estás. Mire lo que dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Los temores nos ciegan y nos impiden ver que Jesús está cerca. Si Él les dice vayan, es porque su presencia de alguna manera iba con ellos. Los 11 hombres estaban en la barca y cada uno tenía sus propios dilemas. Ahora de repente ven un fantasma. Los hombres, los galileos, no pensaban que nadie podía caminar sobre el agua, pero indudablemente pensaban que los fantasmas existían, ¿no? Como en la cultura latina o la cultura mexicana, la historia de la Llorona y no sé qué otras cosas pasan por ahí. De repente que no salgas porque ahí sale la Llorona. ¿Qué sucede cuando vieron caminar a Jesús? Por sus ideas preconcebidas evitaron ver la realidad que solo les permitió ver lo que les resultaba aceptable. Y no pudieron ver más allá de sus circunstancias presentes. Pero miren, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. ¿Qué dice esa frase, hermanos? Yo soy. No temáis. En otras palabras les dice, ánimo, yo soy. No tengan miedo, les está diciendo, ánimo. Yo soy el gran yo soy. Como que arrastró ese pasaje de Éxodo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Era una figura de la presencia visible del Señor. Entonces, el gran yo soy nos dice esta mañana, yo soy más grande que tus circunstancias. Yo soy más grande que tus problemas. Yo soy más grande y puedo hacer cosas grandes si tan solo agarras tus temores, los haces a un lado y empiezas a caminar por fe conmigo. Yo soy. ¿Por qué Jesús? Ahora, una cosa interesante. Jesús no llega y se mete al bote con ellos, sino que se mantiene a distancia. Porque Jesús quería que ellos dejaran su seguridad y sus temores y salieran del bote. Hermanos, de alguna manera Jesús quiere que nosotros nos arriesguemos. Jesús quiere estar en todas las tormentas que enfrentamos. Jesús quiere que sigas hasta donde Él quiere llevarte. En la tempestad en Marcos, Jesús está dentro del bote. En esta tempestad, Jesús está fuera del bote. Pero la realidad es de que en las dos, Jesús está ahí. De alguna manera, ¿no? Entonces, cuando Jesús no cumple nuestras expectativas, no podemos verlo cuando pasa cerca de nosotros. Jesús está aquí. ¿O no está aquí? ¿Sí o no? Jesús está ahí en tu corazón. Bueno, y si tú estás por primera o segunda vez, Jesús quiere estar en tu corazón. Eso es lo que Él más desea, estar en tu corazón. Cuando te quedas en tu bote, vivirás en un mundo de lamento y reproche. ¡Wow! Si nos quedamos en el bote, nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Yo he llegado a iglesias donde dicen, aquí siempre lo hemos hecho así. Nada va a cambiar porque tienen la mentalidad de que siempre se ha hecho así. Escúchenme, los 11 discípulos que estaban en el bote no experimentaron lo que Pedro experimentó. Porque no quisieron cambiar. Porque se quedaron ahí llenos de temor. Nuestros hábitos pecaminosos no van a cambiar por el temor de no salir de ellos, por el temor de no salir del bote. Wow. ¿Qué hubiera pasado si hubiera saltado? ¿Qué habría hecho yo si se me hubiera presentado la oportunidad que se le presentó a Pedro, a los discípulos, a los 12 discípulos?
¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el bote? ¿Te hubieras quedado en el bote o hubieras saltado si ahí estaba el Señor? Y te dice, aquí estoy, déjate venir, camina sobre el agua. ¿Habrías caminado o te habrías quedado en el bote? Interesante, ¿no? Recordemos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Entonces, la diferencia entre dónde estás y dónde Dios quiere que estés es en la decisión dolorosa que te niegues a tus temores. Tú decides controlar tus temores o que tus temores te controlen. Ahora, en segundo lugar, la segunda manera de responder al temor cuando soy confrontado por Jesús es esta. Determinar algo con mis temores, determinar hacer algo, ahí me faltó un verbo, determinar hacer algo, ¿ok? Con mis temores, sabiendo que los puedo vencer. Versículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Veamos el versículo 28, note lo que dice. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Una petición corta, pero llena de sinceridad. Señor, si eres tú, yo quiero caminar. ¿Qué pasa cuando saltamos del bote y estamos atemorizados y llenos invadidos por el temor y la inseguridad? Cuando saltas de tu bote, hermano, pasan tres cosas. Cuando saltas de tu bote, en primer lugar, pasas tus temores a Jesús. El versículo 29 dice, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Podemos ver que Pedro fue valiente, tomó la decisión de abandonar su comodidad, de abandonar sus temores y experimentar algo diferente. Entregó de alguna manera sus temores a Jesús, fue al encuentro con Jesús. Estaba convencido de que Jesús era más grande que la tormenta, que Jesús era más grande que sus temores y simplemente se atrevió y dijo, yo me voy a atrever. Señor, yo quiero ir ahí donde estás, quiero caminar sobre el agua. ¿Qué nos dice Jesús esta mañana? Anímate, estoy aquí para ayudarte. Sal de tu bote, experimenta algo diferente. Te llama el gran yo soy. Conmigo estarás seguro. Cuando saltas de tu bote, sales de tus temores, pero no tan lejos de ellos. Yo no soy psicoterapeuta, pero en mi punto de vista muy personal, yo creo que el temor ¿será alguna emoción? Posiblemente, ¿sí? ¿Es algo que tenemos en la mente? O sea, no creo que sea una enfermedad, es una emoción. De repente sentimos temor o decimos estoy atemorizado porque algo puede ocurrir, ¿no? Mire, el versículo 30. Pero cuando sintió la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo a sí mismo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Regresó el temor a la vida de Pedro. Por un momento dejó el temor, pero el temor nuevamente regresa a la vida. No se la cree que está caminando. Entonces, esto quiere decir que podemos avanzar, pero eso no significa que el temor regrese. O sea, el temor puede regresar en cualquier momento. Después de haber avanzado algo y experimentas algo extraordinario de parte del Señor, el temor puede regresar nuevamente. Ahora, yo me pongo a pensar y a veces reflexionamos con mi esposa porque como ya estamos solos en la casa, en inglés que estamos empty nest, ¿verdad? Estamos ella y yo, regresamos del trabajo a las 5, yo trato de hacer la cena, ya para cuando ella llegue pues ya esté la cena lista y me pongo a leer cosas que tengo que leer, ella se pone a hacer algunas cosas en la compu y ya como eso de las 8 nos ponemos a platicar, ¿no? Y una de las cosas que nos hemos preguntado, hermanos, es ¿amor, hicimos lo correcto de venirnos? Si nuestras hijas se quedaron en North Carolina.
Ahora, como familia latina, nosotros somos muy family oriented, somos muy orientados a estar en familia. Quizás otras culturas no, pero ellas crecieron sin primos, crecieron sin tíos. Tienen primos postizos y tíos postizos en North Carolina. Y luego las dejamos allá. No se crean, hermano, nos llega el asunto de la duda. ¿Haríamos lo correcto? Señor, ¿por qué y para qué nos trajiste? ¿Por cuánto tiempo? Porque ya nos amenazaron. Nos dijeron que ellas, y así en inglés me dijeron, papi, we are not belong to Texas. We are not cowboys. We are Carolina girls. Y de hecho las llevamos aquí a la exhibición en Fort Worth que hay de Longhorn. Y dice, no, papi, ya no nos vuelvas a traer aquí. Esto no es para nosotros. A ella les gusta el arte, les gusta ir a Asheville, a las montañas, al aire libre, tomar un café, ver las exposiciones de pintura, la cerámica. Otro mundo completamente diferente. Más diferente. Y luego les digo, bueno, mi amor, pues, ¿qué puedo hacer por ti? Y dice, pues nada más ora. Ahora, el hecho es de que ya amenazaron, dijeron que, no amenazaron, sino que a las dos las aceptaron en 2 universidades para hacer la maestría. Pero en fin, les digo, nosotros tenemos que seguir lo que es la voluntad de Dios y el Señor determinará qué es lo que va a hacer en el futuro con ustedes y con nosotros. Porque tampoco no las podemos seguir a donde quiera que se vayan. ¿Qué tal si encuentran trabajo en Nueva York? No nos vamos a ir a vivir a Nueva York o a San Francisco, o sea, por supuesto que no. Digo, la vida así es y tenemos que seguir adelante. En fin, miren lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, por favor, Señor, sálvame. Con el poder de Jesús pudo caminar sobre el agua, pero no obstante, cuando apartó la mirada de Jesús, Pedro se empezó a hundir. Un pastor legendario en Wisconsin, Stuart Briscoe, dice que Jesús quería que sus discípulos reconocieran las posibilidades espirituales, no la determina la capacidad humana, sino el poder divino. Pregunta, ¿qué vas a hacer cuando te pase esto? Que de repente regresa el temor hacia ti. 1, puedes regresar al bote y decir, traté pero no pude. 2, puedes decir, Señor, quiero salir del bote. Posiblemente me hunda, pero quiero que me ayudes a que no me hunda para salir adelante. Interesante. Cuando saltas del bote, hermano, verás lo imposible hecho una realidad en tu vida. Piensen por un momento. Qué gran oportunidad tuvo Pedro. Una experiencia que se la llevó hasta la tumba. Y los discípulos se quedaron sin tener esa experiencia extraordinaria de caminar sobre el agua. Si no dejamos nuestros temores a un lado, perderemos grandes oportunidades con Jesús a través de la fe. Hay riesgos que tomar, pero si el Señor está ahí, hermanos, el Señor nos va a ayudar para salir adelante. Versículos 32 y 33. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿A quién le dijo? A Pedro. ¿Por qué dudaste? Ahí puede ser otra temática para otro mensaje, por supuesto. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y quiero terminar con esto. A manera de conclusión. Al enfrentar una tempestad en la vida que me desafía a ejercer la fe y a ir a Jesús para caminar a su lado, requiere dejar mis temores. Por otra parte, lo más fácil y lo menos complicado es quedarse en el bote. Es difícil salir del bote, pero hay que salir del bote. ¿Dónde quieres estar? ¿En el bote o en el agua rumbo a Jesús? Experimenta el poder de Jesús sobre tus temores. Amén. Oramos, hermanos, ¿les parece? ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Indiscutiblemente
Yo creo que la gran mayoría de los que estamos en este lugar, tu casa de oración, de alguna manera, Padre, experimentamos temores en nuestra vida. Sin embargo, tú nos dices, vengan, acérquense a mí, caminen, experimenten algo extraordinario en sus vidas. Yo estoy aquí listo para que ustedes experimenten algo en sus vidas. Si tú estás por primera o segunda vez y tienes temor de dar un paso para que Jesús sea tu Salvador, no tengas miedo. Él está ahí. Él te va a tomar con su mano y te va a ayudar para que entiendas la salvación por fe y gracia. Si tú estás ahí también y nunca has dado un paso para obedecer a Jesús en el bautismo, Él te dice esta mañana, no tengas miedo, hazlo. Salta de tu bote de seguridad y da un siguiente paso de fe. Yo estoy contigo, yo estoy para ayudarte, yo estoy para bendecirte. Señor, que esta palabra que se ha expuesto sea de tremenda bendición en nuestras vidas y que cambie nuestra perspectiva de que sí podemos vencer el temor. Aunque el temor sea recurrente, tenemos herramientas para seguir avanzando hacia adelante. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, por tu presencia y por el Espíritu Santo que habla a nuestra vida en el tiempo correcto. En Jesús oramos. Amén.